Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy quisiera hablarles sobre el tema de la democracia. Ahora con la promulgación o la aprobación de la ley para el censo en el Senado, se ha empezado a hablar de que nuevamente la democracia ha vuelto, es decir, el consenso en el Parlamento ha vuelto después de 16 años o más del gobierno del MAS, ¿no? Que antes sí se hacía este tipo de acuerdos en el Parlamento entre diputados y senadores del oficialismo con la oposición y resaltan como que esto fuera la democracia, ¿no? La democracia sería estos acuerdos en el Parlamento para gobernar. Eh, Claramente, ¿no? Esto está totalmente equivocado, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Para empezar. Y en nuestro sistema político no gobierna el pueblo. Esa es la realidad, ¿no? Todos los que puedan decir lo contrario están totalmente equivocados o tienen algún interés por tener el poder ellos y para eso tratan de confundir, mentir, tergiversar la realidad. La realidad es que la gente no gobernamos. Nosotros no gobernamos, ¿no? Gobiernan partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos son grupos prácticamente delincuenciales, ¿no? La gente que entra a un partido político y llega a ser autoridades en un nivel de gobierno, en municipios, en gobernaciones departamentales o en el nivel nacional, su único objetivo es obtener el poder para obtener beneficios económicos. ¿Cuáles son esos beneficios económicos? Tener a su disposición los puestos de trabajo para poder colocar en esos puestos de trabajo a la gente que ellos quieren colocar y a través de eso generar un grupo de poder, ¿no es cierto? Un grupo de poder que puede lograr otras ventajas, como por ejemplo a través de contratos para la realización de obras que el Estado va a hacer, ¿no? Con plata del Estado. Y a través de eso lo que necesitan, ya que tienen esta estructura formada de gente que ellos han puesto en esos puestos precisamente de la administración pública, pues pueden hacer estos negociados y llevarse el dinero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que básicamente es presupuestar una obra mucho más, por una cantidad mucho más alta de la que tiene que ser y ese remanente, eso que sobra, normalmente va a manos de ese funcionario del Estado que es precisamente miembro de este partido político que ha ganado las elecciones y ahora funge como gobierno, ya sea como digo municipal, departamental o central o nacional, ¿no? Entonces, esos son los partidos políticos, ¿no? Esos son los partidos políticos, esa es la democracia actual, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos democracia actualmente. Entonces, el hecho de que ayer, anteayer, se haya dado un pacto entre parlamentarios de oposición y oficialistas, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no significa ningún avance para nada. Ustedes vayan a preguntar, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos estos pactos entre, entre demócratas y republicanos, que son los únicos partidos que existen allá, pues se dan todo el tiempo están pactando, pero porque tienen intereses económicos, ¿no? Entre ellos. Cuando se trata de hacer alguna ley para beneficiar a la gente de verdad, eso nunca se da. Por ejemplo, el tema de las armas, ¿no? Que ya hace años deberían haber puesto controles para las armas en Estados Unidos y evitar así las masacres que suceden casi a diario, pues eso nunca se va a hacer porque ese es un problema de la gente que a estos partidos políticos no les importa. A ellos siguen a lo que las corporaciones les dictan, ¿no? Y las corporaciones les dictan que no debe haber esa ley, pero para eso obviamente les pagan a esos representantes del poder legislativo, ¿no? Entonces eso nunca se da. Eso es lo que pasa en nuestro país igual, o sea, nunca el Parlamento va a hacer ninguna ley en beneficio de la gente,
siempre van a ver su propio beneficio, y si van a hacer algún pacto con la oposición va a ser también por su propio beneficio, no por el beneficio de la gente, ¿no? Que es lo que están tratando de tergiversar, sobre todo desde el comité cívico, ¿no? De que es importante que se haga ese pacto para el beneficio de toda la gente, porque ahora va a haber el censo. El censo iba a haber igual de todas maneras el 2024, y el gobierno lo había dicho, y había sacado un decreto, así que no es por esta nueva ley que va a haber un censo, ¿no? Pero estamos viviendo en esta democracia, ¿no? Estamos viviendo en este tipo de democracia. Esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Y para cambiar esto, lo que hay que hacer es que el propio pueblo gobierne, la propia gente gobierne, decida, tome decisiones políticas en todos los niveles de gobierno. Eso es lo que se necesita, ese sería el verdadero cambio. Ningún partido político va a venir a solucionar esto, porque, ya les digo, es muy difícil que un partido político se conforme solamente para procurar el bien de la gente, digamos, ¿no? No. Los partidos políticos se conforman para formar grupos de poder alrededor de los puestos que tiene el Estado. Y luego hay esta otra idea de que el Estado debería achicarse y que esa sería también la solución. Eso no es la solución. Porque Estado siempre va a haber, a no ser que estemos hablando de una anarquía, digamos, ¿no? En la cual no existe el Estado. Y eso, obviamente, hablar de eso es prácticamente hablar de una utopía que nunca se ha realizado, ¿no? Entonces, Estado siempre hay. En Estados Unidos, en los países europeos, en todas partes hay Estado, ¿no? Y si ese Estado es pequeño y no tiene tantos funcionarios, no importa, la corrupción sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque puede estar la corrupción en hacer una ley que beneficie a una corporación, a una empresa, ¿no es cierto? Igual va a ser corrupto. De la misma manera, ese Estado no va a responder al pueblo, a la gente, ¿no es cierto? Entonces la gente va a estar, como siempre, a su suerte, ¿no? Nadie la va a defender, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es el Estado? Que tanto se estrellan contra el Estado. El Estado es la reunión de la gente, y cuando esa gente se reúne y elige una forma, una organización política para gobernarse, para administrarse. Eso es el Estado. Y obviamente eso es totalmente necesario. Eso no se puede vivir sin Estado. Es decir, no se puede vivir sin organización, sin instituciones, ¿no es cierto? Entonces eso es obvio que siempre tiene que haber. El problema es cómo administramos todo eso. Lo que digo yo es que no hay que dejar la administración de todo eso a un partido político, a un grupo de políticos que no tienen nada que ver con la gente. La administración, la gestión, el gobierno de ese Estado, de esas instituciones, tiene que estar en la gente misma, en manos de la gente misma. Eso es lo radical, eso es lo novedoso, ¿no? La gente misma tiene que gobernar, no un partido político, no alguien por el cual se vota. Todo esto de las elecciones es una farsa, ¿no es cierto? No o sea, elegimos, pero elegimos a quién nos va a robar durante los próximos 5 años. Eso es lo que elegimos, ¿no? Eh, no elegimos una forma de gobierno. Entonces, yo creo que el cambio no está en eso, sino está en cambiar el sistema político. Es decir, esta democracia, que yo estoy de acuerdo con el nombre, ¿no? Democracia, gobierno del pueblo. Perfecto, ¿cómo no va a gobernar el pueblo? Eso es lo que queremos, que gobierne el pueblo, la gente. No queremos que gobierne un grupo, no queremos que gobierne un pequeño grupo de elegidos, ya sea porque son los grandes empresarios, ya sea porque son los más ricos, o porque tienen la verdad, porque son de alguna religión. No queremos nada de eso. Y eso es lo que trata, por ejemplo, de hacer el comité cívico, ¿no? Presentándote la religión antes que nada, como diciendo, pero es que nosotros tenemos una religión muy importante y por eso tenemos que gobernar, ¿no? Bueno, no tiene que estar basado en eso el sistema político, tiene que estar basado en la gente, en el pueblo, ¿no? Y entonces, como digo, la actual democracia no nos sirve porque no se basa en la gente, se basa en unos grupos de personas que, como he dicho, se agrupan para robarnos. Son grupos delincuenciales que se agrupan para robarnos. Esa es la única función que tienen, ¿no es cierto? Yo sé que puede haber excepciones y hay gente que realmente tiene unos principios y tiene unas ideas que quiere defender y por eso entra a un partido político y tal vez incluso llega a gobernar, ¿no es cierto? Pero creo que son excepciones.
excepciones totalmente. Entonces, no podemos vivir de excepciones, ¿no es cierto? Es como en un partido de fútbol, ¿no? Tratar de confiar en ganar el campeonato mundial en base a un solo jugador. No podemos vivir así. Tenemos que vivir en base a todos, ¿no es cierto? A toda la comunidad que es la que tiene que participar. ¿Cómo se tiene que participar en eso? A través de, primero, aprender, ¿no? Esto se trata de un compromiso, pero el primer compromiso que se hace no es con una idea política, con una ideología, no, no, el primer compromiso que se hace es con aprender, conocer, saber. Ese tiene que ser nuestro primer compromiso. Saber, conocer cómo funciona el Estado, cómo funciona la economía, cómo funcionan las leyes, cómo funciona la administración. Eso tenemos que saber. Esas son las bases para poder desarrollar una propuesta y encontrar una solución a los problemas, ¿no? Entonces, saber cómo funciona la economía, cómo funciona la administración, cómo funcionan las leyes. Y eso es aprendiendo, eso es estudiando, trabajando, comentando, preguntando, reuniéndose. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Si no aprendemos eso y a la par de eso aprendemos cuál es la situación del país actualmente, cuál es la situación. Cuando digo país no digo una bandera, no digo un nombre, digo la gente, la población, cuál es su situación, cómo vive, qué necesita, ¿no? Entonces se tiene que entender la realidad, entender el Estado en sus diferentes niveles, nacional, departamental, municipal, entender la realidad y entender el Estado. Ese es el primer compromiso político que tienes que tener, ¿no? No es con una ideología, no es con tus ideas épicas de gloria, no, ese no es tu compromiso, eso es para los niños, ¿no? Que se pueden dar el lujo de emocionarse con una idea. De aquí no se trata de emociones, se trata de compromisos, de sacrificio, de trabajo, ¿no? Y ese compromiso de sacrificio y de trabajo, como digo, en primer término es de aprendizaje. Tienes que comprometerte a aprender, a saber, a conocer. ¿Conocer qué? Cómo funciona el Estado en sus tres niveles, cómo funcionan esas instituciones y cuál es la realidad del país, de la gente, de su día a día, cuáles son sus esperanzas, qué es lo que quiere. Y cuando sepamos eso, nos vamos a poder plantear objetivos, nos vamos a poder plantear ideas, ideologías, conceptos, teorías, propuestas políticas que podamos llevar adelante y transformar, ya digo, lo primero, este sistema político en que estamos, en el cual ya digo que nos gobiernan exactamente delincuentes. Eso es lo que pasa. Y es triste, ¿no? Ver cómo la gente realmente sueña con esos delincuentes. Le entrega a esos delincuentes toda su fe, toda su esperanza. Ponen esos líderes, ¿no? No necesitamos líderes. Necesitamos reunirnos, aprender y proponer. No necesitamos líderes. Es triste ver, como digo, cómo entregamos toda nuestra esperanza en que llegue alguien que solucione todo. Pues no va a llegar. No va a llegar nunca. Entonces tenemos que nosotros ponernos a trabajar. Para mí, eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que direccionar nuestro trabajo, nuestra preocupación en este momento. Bueno, nada más amigos, nos vemos mañana. Chao, chao.